emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Muy buenas noches, queridos amigos y queridas amigas de Teleamiga Internacional. Bienvenidos una vez más a su programa de cara al catecismo. Esta noche con un tema bastante interesante que yo sé que va a llamar a la reflexión de todos nosotros. Lo hemos llamado la ética y los valores, dos ausentes en el mundo de hoy. Y es que la pregunta vale la pena hacérsela, porque como vemos la sociedad actual llena de incongruencias, llena de sentidos dobles, con una moral un poco por el suelo, con unos valores totalmente invertidos, pues justifica hacerse la pregunta, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está la ética hoy en día en esta sociedad? ¿Será que la ética y los valores son dos ausentes del mundo de hoy? Bueno, eso es lo que trataremos de empezar a dilucidar en este rato que vamos a estar con ustedes. Para hablar de este tema, hemos invitado con una gran alegría nuevamente entre nosotros, está Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, obispo emérito de la diócesis de Engativá, uno de nuestros más queridos obispos en Colombia, y es un gusto y es una alegría enorme, Monseñor, tenerte nuevamente en este programa y poder contar con tu sabiduría en este tema. Don Oscar, tenga usted muy buenas noches y muy buenas noches, queridos amigos de Teleamiga. Para mí es una complacencia llegar hasta sus hogares a estas horas de la noche, siempre con una voz de paz, de cariño, de amor, de fe, de esperanza. Monseñor, entremos en materia. Monseñor, cuando uno habla de la moral y específicamente hablando de los valores y de la ética, creo que moral, ética y valores van unidos de la mano, pero tienen unas sutiles diferencias. Cuando uno habla de esto y empieza uno a adentrarse en esto, se da uno cuenta que hoy en día la sociedad adolece de valores y de ética. O tal vez están invertidos, o tal vez, tristemente, la gente ha olvidado el significado de los valores y de la ética. Monseñor, ¿qué tal si para iniciar nuestro programa podemos como recordar un poco lo que significan los valores, lo que significa la ética y como la diferencia que hay entre los dos para poder entrar en contexto? Sí, eso, Oscar, es muy importante. Nosotros hablamos de ética cuando nos referimos en el campo filosófico al quehacer propio del hombre común y corriente. Y hablamos de la moral cuando nos referimos al campo religioso, al campo de la moralidad, a los comportamientos que nacen como consecuencia de la fe. Los dos no se contradicen, van, como tú dices, tomados de la mano y se ayudan ciertamente. Uno es un hombre ético, cuando obra de acuerdo con la naturaleza de la disciplina que tiene que vivir, de acuerdo con su ley natural. Quizás esa expresión no la entendemos en un principio, pero voy a hacer un comentario. La ley natural es la que nos lleva a nosotros a hacer bien lo que nos toca hacer como hombres. El hombre debe pensar, por ley natural debe pensar, debe amar. Pero cuando hablamos de moral, damos un paso más arriba. Asumimos lo que dice la ley natural, pero agregamos la palabra de Dios. Entonces, yo debo amar, pero con un amor especial, el amor de Dios. Yo debo pensar, buscando siempre la verdad. Entonces, los comportamientos éticos y los comportamientos morales van muy cerquita el uno al otro. De ahí la preocupación que todos sentimos y que tú explicitas muy bien cuando decimos en el mundo no tenemos valores, es decir, nos falta la ética. En el mundo no tenemos moralidad, nos falta la disciplina de la moralidad. ¿Por qué? Ese es el punto importante. ¿Por qué nosotros dejamos de un lado la ética? No me la enseñaron, no me la mostraron,
no me comentaron nada de eso. El mundo no tiene moralidad porque no me lo han enseñado, no me lo han explicado de qué se trata eso. Pero las dos están causando un gran mal en el mundo político, en el mundo familiar, en el mundo de los negocios, en el mundo de las disciplinas distintas en las cuales se mueve el hombre. ¿Por qué? Porque nos falta la ética, nos falta la moralidad y tenemos que reconquistarla, tenemos que enseñarla para enderezar al mundo, porque el mundo va a ser conocido de acuerdo con sus obras. Ajá. Yo seré conocido por lo que hago. No a la inversa. Por lo que yo hago, me van a, por sus obras los reconocerán. Entonces yo sabré si soy un hombre ético, si estoy obrando de acuerdo con la eticidad propia mía. Estoy hablando de un hombre moral de acuerdo con la fe que profesa. Monseñor, y en ese punto, en ese orden de ideas, asistimos a una... específicamente hablemos de Colombia, pero también cabe el mundo porque es una globalización que se está dando. Uno pareciera que estamos acudiendo a una época en la que la inversión de los valores y la negociación de la ética se está dando. Entonces uno vería, por ejemplo, profesionales que no son muy éticos, y prostituyen, si me permiten los televidentes la expresión con todo respeto, sus profesiones o sus carreras. Y está pasando lo mismo con los valores. Vemos que lo que antes era malo, hoy en día es bueno. O hemos convertido lo malo en bueno y lo bueno en malo. ¿Por qué la sociedad de hoy está invirtiendo de esa manera los valores y la ética, Monseñor? Eso que tú dices es cierto, completamente cierto. Habría que averiguar por qué nos está pasando esto, en dónde nos equivocamos, quién se equivocó, quién tergiversó los valores, quién puso de manera distinta los comportamientos éticos en una profesión o en el ejercicio de una disciplina. Todas las disciplinas tienen su ética. El abogado tiene su ética. El ingeniero tiene su ética. Yo como sacerdote tengo mi comportamiento ético cuando me ajusto a las normas propias de mi, entre comillas, mi profesión. Todos tenemos una ética, pero esa ética se perdió. Y se perdió porque hicimos una serie de errores. Empezamos a disminuir la enseñanza propia de la ética. Empezamos a disminuir la exigencia de comportamientos éticos. Hoy día es lo mismo robar mucho o robar poquito. Hoy día es lo mismo decir una mentira o un tris de mentira. Cambiamos esto. Perdimos la identidad de la verdad. Perdimos la identidad de la honestidad. ¿Dónde la perdimos? En el hogar. La perdimos en la escuela. La perdimos en la universidad. La perdimos en el ejercicio de mi profesión. Los dos que somos mayores, en más de una ocasión nos damos cuenta, pero ¿cómo es posible que esta persona tan importante en el gobierno, en la industria, en el mundo de la ciencia, tenga equivocaciones de este orden? Y detrás de él se van unos cuantos y perdemos la eticidad. En el mundo de la moralidad también, porque de pronto se aparece un, entre comillas, profeta, que dice no es necesario cumplir este mandamiento, pasemos este mandamiento a las obras de misericordia, y yo lo creo, y entonces empiezo a cambiar, a disminuir, a prostituir los valores morales propios de mi fe. Esto está pasando, de ahí la importancia, y se le está dando un gran interés hoy día al mundo de la familia, al mundo de la ética en los colegios y en las escuelas. No solamente en un colegio me deben enseñar a mí ciencias de precisión. No solamente me deben enseñar a mí principios antropológicos normales. A mí deben enseñarme a ser un caballero. A mí deben enseñarme a ser un buen esposo. A mí deben enseñarme a ser un buen sacerdote. Yo debo aprenderlo. Y hay quien lo sabe y ellos me lo deben enseñar a mí. Lo mismo en mi casa. No es que mi papá sea un ingeniero o mi mamita una especialista en alguna disciplina. Pero ellos me enseñan, esto se ajusta así y hay que hacerlo de tal manera. ¿Será posible, Monseñor, que al interior de las familias los padres estén fallando en que no están transmitiendo claramente a los hijos
el conjunto de normas que debe regir a la familia, los valores y la ética suficiente para que los niños crezcan sabiendo hasta dónde pueden llegar, en dónde es necesario parar. ¿Será que hoy tenemos unos padres que están siendo muy laxos, muy liberales? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Nosotros estamos comprometidos en ese problema muy grande. El papá y la mamá no han sido preparados para transmitir lo que heredaron. No saben. No transmiten los valores patrios, no transmiten los valores religiosos, no transmiten los valores propios de una cultura, no transmiten los valores propios de un quehacer, de un ciudadano, no lo hacen. O porque no lo saben, o porque nunca les enseñamos a hacerlo, o porque no los estimulamos a que los hagan. Eso es absolutamente cierto. Por eso hoy día se le debe poner tanto interés a que el papá y la mamá identifiquen cuáles son las exigencias de ser un buen papá y una mamá para que las puedan transmitir. ¿Cuál es la exigencia de un buen médico éticamente para que las puedan enseñar en la facultad? ¿Cuál es la enseñanza de un constructor para que al momento de levantar un edificio pueda comunicar eso a las personas que trabajan con él o para él? Nosotros insistimos, por ejemplo, Oscar, ¿cuáles son los valores propios de un hogar? Y los valores propios de un hogar están establecidos de tiempo atrás. Toda familia debe ser una comunidad de amor. Sí. Es decir, el papá y la mamá deben dar muestras de afecto mutuo delante de sus hijos para transmitirlo. La familia debe ser una escuela religiosa. Es en la casa donde yo como católico transmito mi fe y me la creen a mí, soy el papá, la mamá. Y tercero, la familia es una escuela de virtudes humanas. Este se entiende mucho más. Yo, ¿cómo voy a enseñarle a mi hijo a ser caballero, a ser honesto, a enamorarme, a ser trabajador? No lo puedo aprender si no lo vivo. Y yo lo vivo y se lo enseño. Mi muchacho no solamente aprende de oídas, sino aprende por la vista, por el comportamiento. Entonces es el elemento que yo debo saber. ¿Qué es la familia para poder transmitirla? Ese es un punto importante, Monseñor. Hoy en día estamos viendo algo y estamos viéndolo, bueno, en toda la sociedad, pero también específicamente en los hogares que nos llamamos católicos, hogares religiosos, hogares donde amamos la Iglesia Católica. Y es que estamos viendo hoy en día, Monseñor, y es una preocupación que personalmente me asiste, el reflejo de lo que estamos viendo en el país lo estamos viendo en las familias católicas. Hay una cierta permisividad. Entonces empezamos a decir, bueno, pero es que eso no es tan malo. Finalmente todo el mundo lo hace. Ah, no, es que esto está de moda, entonces sigámoslo haciendo porque está de moda, y estamos olvidando esa rectitud en los valores y esa rectitud en la ética, que es lo que nos hace distintos. Entonces, ¿cómo recuperar esos hogares cristianos y esa no sé, de pronto esa manera ortodoxa que de pronto muchos pueden llegar a decir que nos critican, pero que por ahí es donde se nos está yendo el barco? Oscar, estamos pisando los terrenos de la laxitud. Hoy día yo puedo hacer lo que sea y no pasa nada. Para mí es muy normal encontrar a una persona que es una buena católica los domingos, el día de la primera comunión de la niña, el día del matrimonio del muchacho. Pero en el mundo de los negocios, en el mundo de la política, ¿cómo es? En el mundo de la medicina, ¿cómo andamos? Entonces vamos bipolares, vamos por dos caminos completamente contradictorios. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar, y esto no es un compromiso meramente mío como cura, como obispo, no, es un compromiso del gobernante, es un compromiso del que maneja las leyes, del senador, del concejal. Todos debemos comprometernos ¿en qué? En que hagamos las cosas bien, de acuerdo con nuestra cultura, de acuerdo con nuestra fe, de acuerdo con nuestra ley natural. Yo debo ser un caballero, 100%. ¿Quién me lo enseña? Pues estas autoridades a las cuales el Señor y la patria les ha encomendado esa misión. No podemos tener nosotros, por ejemplo, un profesor apátrida. No podemos. No podemos tener nosotros un profesor que enseñe una religión distinta a la que yo profeso, a la que profesan mis hijos, a la que me enseñaron a mí. No,
Para eso es la norma y yo tengo que orientar y ayudar para que todos hagamos bien lo que nos toca hacer de acuerdo con nuestra cultura y de acuerdo con nuestra fe. Así es, monseñor. Tenemos una llamada en este momento desde Mosquera, Cundinamarca. Pilar, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Un gusto saludarte, Pilar. ¿Qué nos Gracias, quieres muy comentar? amable. ¿Aló? Sí, aló, muy buenas noches, gracias. No, pues me parece muy interesante el tema que están tratando hoy. De verdad, pues yo creo que la familia es el núcleo de toda sociedad. Pero yo me pregunto, estas niñas y adolescentes que están procreando, que ni siquiera tienen ética y profesionalismo de ellos mismos, ¿qué nos espera? Mira, Pilar, esa es una buena pregunta, una buena inquietud, que en el corazón de muchos de nosotros es patente, real, ¿no? Pero ¿de quién corresponde, a quién le corresponde esto? Entonces hay que tomar en la gama. Papá y mamá, por Dios, expliquen. No me matriculen las niñas porque cuesta menos la pensión en algún lugar. La educación no es un gasto. La educación es una inversión y vamos a recoger los frutos mañana, pasado mañana. Porque hoy día lo más importante no es aprender matemáticas, geografía, historia, trigonometría, que la aprendimos y nos ha servido de algo en la vida. Pero más me ha servido a mí ser un buen hombre, ser una buena mujer, ser un caballero, un buen cristiano, un buen patriota. Y eso lo aprendemos en la casa y en la escuela donde me matricula. Así es, monseñor. Bueno, está sentada la discusión, las líneas están abiertas, llámenos, denos sus opiniones. ¿Será que la ética y los valores en este momento se encuentran refundidas, perdidas en el mundo? Bueno, este es el tema que estamos tratando de hablar y que seguiremos conversando más adelante cuando regresemos. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos. Bueno, estamos de regreso nuevamente aquí en De Cara al Catecismo y tenemos una llamada a esta hora desde Bucaramanga. Ángel, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Un gusto saludarte, Ángel, allá en Bucaramanga. ¿Qué nos quieres compartir esta noche? Gracias, muy amable. La pregunta mía es, ¿por qué unos católicos o que se dicen ser católicos van a un garaje, van a un culto, van a otras charlas de otras religiones? ¿A qué se debe eso? ¿Dónde radica ese problema? Mira, Ángel, eso tiene muchas respuestas y en la mayoría de ellas estamos todos nosotros comprometidos. Cuando uno empieza a vender los principios, cuando uno empieza a prostituir la leche con que lo criaron, cuando uno empieza a vender lo que adquirió con dolor y con estudio, algo grave está pasando. Para que yo trueque, cambie, negocie mis valores, la persona está obrando mal. Esa es la razón por la cual hoy día todos nosotros nos preocupamos. Porque mucho muchacho es indiferente ante la patria. ¿Dónde lo perdió? Eso, él nació con esos valores. ¿Por qué no quieren la verdad? Si en nuestro equipo inicial, en el equipo que Dios puso en mi vida, me dio la capacidad de pensar, me dio la capacidad de amar, me dio la capacidad de perdonar. ¿Por qué yo no lo hago? Porque lo perdí o no me lo enseñaron o no me lo ratificaron. De ahí la importancia, Ángel, de que nos preocupemos, que nosotros como sacerdotes enseñemos con seriedad, con tesón, con ánimo, con cariño, con optimismo, un solo Dios verdadero, un solo Dios verdadero. Pero parejamente a esto, debemos tener hombres y mujeres que nos enseñen a amar la patria, amar la ecología, amar lo nuestro. Debemos no dejarlo perder, sino por el contrario, fortalecerlo día tras día. Monseñor, eso que está hablando Ángel de cómo, por qué vemos católicos que son muy conversos, que uno los ve en misa, que uno los ve haciendo adoración al Santísimo, y de un momento resultan en un garaje siguiendo un pastor X,
y terminan endiosando al pastor y terminan cambiándose y diciendo, es que ahora sí encontré a Dios porque en la Iglesia Católica no lo había encontrado. Hace parte eso de esa inversión de valores que nosotros tenemos, y todo eso me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer, y es relacionado con un artículo del Catecismo de la Iglesia Católica, el 1778, que habla de la conciencia moral, Monseñor. Nosotros, desde que nacemos, traemos una conciencia moral ya inscrita, casi que el chip está puesto, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? El Catecismo lo define de la siguiente manera: la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Esto quiere decir, Monseñor, que cuando nosotros nacemos con el chip bien programado, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos cómo actuar. Todos buscamos la verdad, todos. ¿Y qué pasa entonces, Monseñor? Viene ahí el mundo importante, o me la enseñan mal o me la enseñan incompleta, o me ponen otro valor que a mi juicio equivocado creo que es superior. Por ejemplo, me pueden poner el dinero sobre la verdad y vendo la verdad por tener un apartamento en cualquier lugar de Bogotá, o me quitan a mí el amor a la patria que es mío, porque el amor a la patria es inherente a mi fe. Entonces yo lo puedo cambiar por cualquier prebenda en el exterior, ¿no? Eso es lo que puede estar pasando. ¿Y por qué lo hago? Porque no tengo una debida preparación. Entonces todos nosotros, empleando tus palabras, nacemos con un chip. Vamos tras la verdad. Vamos a amar la verdad y a repudiar el error. Eso es propio de todos nosotros. Pero yo eso lo puedo incrementar y me ayuda a reconocerlo a través del amor a Dios, a través del estudio, a través de mi papá, de mi mamá, de mis docentes. Quiere decir, Monseñor, que de alguna manera lo que viene perfecto de fábrica, entre comillas, por decirlo de alguna manera, con el paso del tiempo, ya sea porque los padres fallan, o la escuela falla, o la familia falla, ¿vamos perdiendo esa capacidad de reconocer lo bueno y lo malo? La fuerza del demonio. El demonio existe, el diablo existe y obra a través de la negligencia de mi papá, de mi mamá o de mi párroco. Va a incidir necesariamente. De ahí la importancia de que nosotros, como párrocos, como sacerdotes, como padres de familia, como docentes, como dirigentes, tengamos los principios claros y precisos para que el muchacho no se vaya a desviar. Tenemos una llamada, Monseñor, desde Bogotá. Victoria, muy buenas noches, bienvenida. ¿Victoria? Buenas noches, Victoria. ¿Me escucha? Sí, sí. Gracias. Mire, la persona que llamó hace un momentico preguntando porque en algunas casas, en algunos garajes, se abrían como una especie de iglesia. Yo le quiero decir que busquen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay muchísimos casos donde en las casas de personas corrientes abrían iglesias, y dice así, iglesia. Pero no es que sea otra iglesia, es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que pasa es que en la actualidad sí se ha crecido mucho eso, pero tenemos que buscar un poquito el porqué. Realmente la Iglesia Católica, preciosa, legítima, pero decidió enseñar Biblia. Y la Iglesia Evangélica o los protestantes están pues llevando a la gente a conocer a fondo la Biblia. Entonces no es que la gente busque otra religión, y no debemos ser celosos, al contrario, debemos sentirnos felices, satisfechos de que en vez de buscar a Satanás, de buscar los musulmanes, quién sabe qué religiones tremendas, estén buscando a Dios, se estén convirtiendo, la gente se esté mejorando los hogares. ¿Aló? Perdimos a Victoria. ¿Qué le Victoria, podemos decir? pero si Señor? nos estás oyendo, esto que te voy a decir, piénsalo bien. Es muy bueno que nos hablen de la Biblia. Muy bueno. Muy bueno. Pero tenemos una diferencia entre nosotros y los protestantes o otros que leen la palabra de Dios. Y es que en los católicos la orientación, la interpretación de la palabra de Dios me la da el magisterio. Eso no está a mi libre voluntad. En cambio, ellos enseñan
una libre interpretación. Por eso nos equivocamos muchas veces. Sí, es cierto, pero hay cosas en que no pensamos lo mismo, porque no tenemos la misma norma. Nosotros los católicos no nos podemos salir de la fila. Amar a Dios es amar a Dios. Amar al prójimo es amar al prójimo. Respetar la naturaleza es eso. Pero cuando yo hago un esguince y entonces yo digo, debo amar a Dios como me lo enseña tal pastor, debo amar a Dios como me lo enseña tal pastora, entonces ahí sí nos equivocamos. Pero estudiar la Biblia es un don de Dios, hay que estudiarla. Por eso católicos tenemos escuelas de formación bíblica, para que la gente no solamente se quede en la palabra exterior, sino que vaya al estudio de la gramática del corazón, de la historia, para sacar un mayor producto de lo que es la lectura y meditación de la palabra de Dios. Monseñor, es posible, y un poquito en línea de del comentario de Victoria, es posible que en realidad lo que esté sucediendo es que, y lo dice también el Catecismo de la Santa Madre Iglesia, es clarísimo cuando lo dice, todo hombre está obligado, escúchese bien, obligado a seguir fielmente lo que sabe que es recto y es justo. Estamos obligados todos a seguir lo que es recto y lo que es justo. Ahora bien, Monseñor, ¿será posible que hoy en día esta sociedad se haya permeado de tal manera que ya lo que pasa es que los seres humanos no sabemos qué es justo y qué es recto? Eso es posible. Por eso el Catecismo Católico tiene toda la razón. Es cierto, pero tenemos la capacidad. Todos tenemos la capacidad de buscar la verdad. ¿Qué es lo que es justo? ¿Qué es lo que es recto? Lo tenemos todos, porque así nos armó el Creador. Lo que sucede es que con el tiempo hubo algún valor, alguna mala interpretación que me hizo a mí equivocarme, que me hace equivocar y me salgo del recto camino. Eso puede suceder. De ahí la importancia del estudio, de la oración, de un buen papá, de una buena mamá. Alguien que me esté orientando, es por aquí, no por allá. Y sobre todo yo creo que, Monseñor, la importancia de que volvamos a entender que en las familias hay cosas que no son negociables. Hay verdades que no son negociables. Que la misa del domingo no es negociable. Un ejemplo, pero para poder que el niño crezca e ingrese en esta sociedad teniendo claro lo que es justo y lo que debe seguir. Claro, el niño va aprendiendo, y a medida que va creciendo, él va entendiendo lo que es justo, lo que es recto, lo que es honesto. Eso lo va entendiendo poco a poco con base en la razón, la ley natural. La ley natural. Pero puede suceder en algún momento de la vida en donde el papá o la mamá, en donde alguien que lo gobierna, alguien que lo dirige, le disminuya esa certeza. Eso puede suceder en el colegio. Eso puede suceder en los medios de comunicación social. Lo que tú decías, que van a quitar la misa. ¿Y quién lo dijo? En la televisión. La televisión se convirtió en una autoridad superior a mi papá, superior a mi mamá, superior a otra persona. Y entonces yo me voy por ese lado porque es más fácil. Es más fácil. Señor, tenemos una llamada desde Cali, pero en esa línea te quería hacer una pregunta ahora cuando demos paso a Nidia. Nidia, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, felicitaciones por el programa. Muy querida Nidia, lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. ¿Qué nos quieres comentar esta noche? Sí, mira, referente al tema, es como dice Monseñor, o sea, en la familia es que nosotros encontramos la semilla de la fe. Y cuando ya estamos adultos, pues por interés propio, buscar lo que es con certeza lo de Dios, o sea, no blandenguearnos y irnos para otra porque nos ofrecen otras cosas. Yo creo que es todo el problema radica en la familia, porque ahí es donde nosotros recibimos todos los valores. Y las generaciones nuevas, pues sí, llevan a los niños a misa, pero por estar viendo el celular no le enseñan qué es el respeto que se debe tener en el templo. Sí, lamentablemente eso se da. Yo he tenido que ver gente que pasa a comulgar chateando por su celular. Entonces, pues, por ahí empezamos a mandar unos mensajes equivocados a nuestros hijos, Monseñor. Sí, ciertamente, por ahí. Ella tiene toda la razón.
toda la razón. Porque a medida que uno va creciendo, si no es sólido en los valores que aprendió del labio de mamá, de papá, de los docentes, pues yo los voy a vender y los voy a prostituir ante una oferta que a mi juicio equivocado es superior a la que tengo. Monseñor, hoy en día los medios de comunicación sabemos que juegan un papel muy importante en esto. Y de alguna manera todas las personas que están dedicadas a los medios de comunicación pues tienen que tener un alto nivel de ética para poder transmitir con responsabilidad, porque hay cualquier cantidad de personas al otro lado de la cámara y entonces pues hay que transmitir con responsabilidad. Hay un tema que me inquieta mucho y es que hoy en día lo que los medios lanzan se vuelve viral, es una verdad y la gente no lo tamiza, sino que realmente lo sale a acertar y a aseverar de esa manera, tal cual. Oscar, eso es absolutamente cierto. Cuando estudiamos comunicaciones, una de las cosas de mayor significación, de mayor responsabilidad, es nuestro comportamiento ético. El periodista no se puede equivocar. El periodista debe decir la verdad. El periodista debe saber de qué está hablando. El periodista debe tener en conciencia que debe educar, que debe distraer y que debe formar. Son oficios propios del periodista. Pero hoy día se valen del influjo tan grande que tienen los medios de comunicación social para cambiarle el corazón y la mente a personas débiles, que no están fuertes en lo que aprendieron o en lo que discurrieron, en lo que estudiaron. Por eso hoy día, no solamente el periodista, mis colegas periodistas saben que nosotros pensamos así y así se enseñó en la universidad. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque se cumple aquel proverbio: me ven, me oyen y me creen. Entonces, si yo termino en el me creen, cuidado con lo que yo diga porque puedo hacer mucho mal. Así es, monseñor. Cuando regresemos, no sé si te parece, toquemos algo de la ética religiosa, que me parece muy importante en esta época y que los católicos debemos tener muchísima claridad en los momentos en los que estamos viviendo. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos. Estamos de regreso nuevamente aquí en De Cara al Catecismo y tenemos una llamadita desde Cali. Luz Dari, buena noche, bienvenida. ¿Aló, Luz Dari? ¿Luz Dari? Bueno, perdimos a Luz Dari, monseñor. Esperamos que podamos volver a poder ubicar nuevamente la comunicación con Luz Dari desde Cali. Monseñor, te decía que antes de ir al corte que me gustaría entrar estos últimos minutos de programa en algo que también personalmente me inquieta mucho y es lo que yo llamo, no sé si esté bien dicho, la ética religiosa. Y hago especial énfasis en lo siguiente: pareciera que como es una época light, entonces los católicos nos hemos vuelto light, entonces 99% libres de compromiso. Entonces somos católicos, vamos a misa, dirigimos grupos de oración, etcétera, etcétera, en el caso de los laicos, pero estamos improvisando de una manera terrible. Si hay algo, por ejemplo, que no me conviene, como por ejemplo estar saliendo con una persona casada, pero lo demás lo cumplo, entonces eso lo dejo de lado porque me conviene. Entonces, o me conviene no robarás, entonces los demás mandamientos los llevo bien, pero el no robarás como que lo barro debajo de la alfombra y que nadie lo vea. Monseñor, es una falta grave a la ética del laico que practica una religión y que no es coherente. Mira, Oscar, eso es tan grave que lo mismo lo podemos decir de un sacerdote que se sienta a confesar sin saber moral, o se sienta a dar consejos sin saber de nada. No. O que se pone a predicar un domingo improvisando, repentizando. No se puede hacer. Es carencia de ética. Y que la misa de 8 sea a las 10. No, eso es así, bien hecho. Ahora, lo mismo pues sucede con los laicos. ¿Por qué? Porque más de una ocasión, por falta de seguridad en los principios, el laico comprometido, entre comillas, cree que está haciendo todo divinamente porque cumplió un pedazo y se le olvida
una frase del Evangelio que es, o está conmigo o está en contra, o está contra mí. Y el estar conmigo es 100%. Exacto. 100%. Entonces, si yo digo que soy católico, para que yo sea auténtico en esa afirmación, en esa vivencia, tengo que coger todo, lo fácil y lo difícil, lo duro y lo blandito. Yo debo estar con el Señor en todo. El que no recoge conmigo, desparrama. No hay más que hacer. Son palabras de Dios. Por consiguiente, sí es muy importante que nosotros no hagamos esa mezcla. No. Yo puedo hacer esto porque yo soy un buen cristiano, yo voy a misa el domingo, doy limosna el domingo, pago mis diezmos. Sí, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la totalidad, el que yo cumpla mi deber en todo, con mi mujer, con mi marido, con mis hijos, con mi Dios, con mi patria y con la naturaleza. Eso es así, duro, muy difícil. Óscar, es muy difícil. Ser un católico como lo quiere Dios no es para mediocres ni badulaques. Es para Por valientes. eso el Señor decía, el reino de los cielos es para los valientes, para hombres con pantalones y faldas bien amarradas, nuestras mamás. Para ellos es la fe. Por eso así es el catolicismo. No es para mediocres, no es para badulaques, es para papás y mamás como nuestros viejos que lo vivieron y nos lo enseñaron. Así es, monseñor. Ya tenemos recuperada la llamada de Luz Dari de Cali. Luz Dari, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, un saludo muy especial para Monseñor desde acá de Cali. En el tiempo que estuvo acá fui una seguidora suya y lo admiro y lo respeto mucho. Muchas gracias, Luz Dari. Quiero hacerle una pequeña observación. Aquí en Cali nosotros tenemos muy confundidos con algunas iglesias. Por ejemplo, están prohibidas las misas de sanación y liberación. Algunos sacerdotes, uno va a hacerles algún comentario. Yo tuve una ocasión con un sacerdote que le hablaba sobre la lectura de la Biblia, donde hablan del castigo hasta la cuarta, quinta generación. Y ese sacerdote me dijo que eso era mentira, que uno no tenía por qué cargar con las culpas de los padres ni de los antepasados. Obviamente yo amo a mi iglesia y estoy en el estudio y sé que algunos sacerdotes lo dicen porque pues están confundidos o no encuentro explicación a eso. Entonces no es mi intención hablar de los sacerdotes, sino de orar por ellos. Pero hay muchos sacerdotes que confunden al feligrés, sobre todo acá en Cali. Entonces, eso es mi inquietud y mi pregunta para ustedes. Algunos dicen que no existe el demonio, que no debemos creer en esto, que no debemos creer en aquellos. Entonces, esa es mi inquietud para el Monseñor. Muy buenas noches y muchas gracias. Mi hijita, con el mayor cariño. Mira, hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos una gran ventaja en nuestra fe. Tenemos un obispo. Lo que él diga el obispo, eso hay que hacerlo. Y si el párroco le es fiel al señor obispo, también debemos seguir lo que diga el señor obispo, lo que diga el señor cura párroco. Nosotros no estamos a la deriva. No, nosotros no estamos sueltos como ruedas sueltas. No. Tenemos un vigilante, eso significa obispo, el que está al tanto de mí, de mi vida. Por consiguiente, el obispo es el que me debe ayudar y en caso de dudas, yo no me voy a donde una persona corriente, no voy a buscar un mago, voy a buscar un doctor, no voy a buscar un acólito, voy a buscar al sacerdote y al sacerdote voy al obispo. Lo que diga Monseñor Monsalve, en Cali eso es, porque él es el obispo, así que no nos afanemos, sigamos para arriba. Así es, monseñor. Y también hay que tener mucho cuidado ya desde la perspectiva del laico. También podemos opinar un poquito al respecto. Y es que también en su sabiduría nuestros jerarcas también han tenido que tomar ciertas medidas, porque también hemos vuelto, y he tenido que ser testigo en muchos casos, de laicos
no formados, de laicos, de pronto con buen corazón, pero no muy bien formados, que intentan hacer muchísimas cosas en el nombre de la sanación y de todo, y lo que hacen es confundir y convertir a la iglesia en un show. La mejor sanación, Oscar, es la confesión. Es la confesión donde yo quedo sano completamente cuando con el corazón contrito y arrepentido me presento ante el sacerdote que representa a mi Dios y me perdona, quedo sanado. Así es, monseñor. Y es que es el hospital número 1, es donde se prestan los primeros auxilios más importantes, el confesionario. Lo que dijo el Papa Francisco, el hospital de campaña. Ese es el hospital de guerra, la tienda de campaña. Hablando del Papa, monseñor, también dentro de la iglesia uno ve de pronto faltas a la ética en ese sentido, monseñor. A veces uno ve, por ejemplo, que no sé por qué hay corrientes en las que pretenden mostrar al Santo Padre como alguien que va a abrir el cisma de la iglesia. Estamos esperando que la apocalipsis pues sea total, que este es un Papa que va a desbaratar la iglesia, y todos los católicos están como muy pendientes de cada paso que da el Santo Padre, porque están pendientes de que se equivoque para caerle encima. Duele mucho eso al interior de la iglesia, y duele porque el Espíritu Santo no se equivoca. Además duele también porque el Santo Padre hasta ahora no ha dicho nada que vaya contra dogma y contra doctrina. También podríamos ver aquí, específicamente en este tema, un problema de ética y de valores al seno de la iglesia, monseñor. Claro que sí. Sí, nos falta eticidad, nos falta moralidad, porque el Papa Francisco, hombre inteligente, él no ha dicho nada en contra de lo que aprendimos en la época de Pío XII, de Juan Pablo II, de Pablo VI, nunca. Él ha ido ayudando, poniendo el día, porque estamos en un mundo globalizado, aparecen nuevas metodologías de pedagogía, de predicación, de liturgia. Eso el Papa lo ha ido integrando. Cuando el Papa me dice a mí, sé bondadoso con los divorciados, no me está cambiando el dogma. Cuando el Papa me dice a mí, saluda, sea amable con aquellos que se encuentran en el mundo del homosexualismo, no quiere decir que el Papa solo lo esté aprobando, me está dando un comportamiento moral. Manéjese bien. Eso es lo mismo que hizo el Señor con la mujer adúltera. Mujer, ¿quién te condenó? Nadie. ¿Dónde está? Se fueron. Ahí está. El trato amable del Señor, o esas palabras tan hermosas con que el Señor despedía a pecadores y pecadoras. Váyanse, pero no lo vuelvan a hacer. Sean buena gente. Eso es lo que está haciendo el Papa. Está engrasando nuestra fe dura y exigente con amor, con ternura y con bondad. Hay que seguir al Papa en eso. Nosotros, obispos y sacerdotes, y los laicos lo mismo. Tenemos que ser amables con todos. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. La medida que uséis con los demás se usará con vosotros. Que eso no quiere decir sean permisivos. No, lejos. Para que podamos entender. Claro. El hecho de que seamos amables con nuestro prójimo, pues no quiere decir que seamos permisivos. O que estemos vendiendo los principios. Exacto, no aborrecer el pecado, pero no al pecador. Es simplemente eso. Así es. Monseñor, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Cuando uno habla de estos temas tan maravillosos, el tiempo vuela. Y ya, hemos llegado al final del programa. Pero bueno, antes de despedirnos, dos cositas. La primera, hay una iniciativa de unos laicos que me parece muy linda y queremos respaldarla aquí desde Cara al Catecismo. El próximo 15 de agosto están citando a una jornada especial de oración todo el día. ¿Qué hay que hacer? Ofrecer el Santo Rosario, oficiar la Eucaristía, ofrecer la visita al Santísimo Sacramento, ofrecer el ayuno. ¿Por qué? Por Colombia. Orando al Dios por Colombia, por la paz, por el cambio, por la conversión, por la transformación, para que Satanás, ese Satanás que muchos creen que no existe y que obra, salga del firmamento colombiano. Y eso solo se logra con oración. Así que la invitación es para que este sábado 15 de agosto nos unamos todos en oración, en ayuno, en adoración eucarística. Y la siguiente, pues, es la invitación para que veamos dentro de 8 días aquí en Teleamiga, de Cara al Catecismo, para que podamos hablar de otro tema de interés. Pero no nos podemos ir, Monseñor, sin que nos regale tu santa bendición. Con el mayor cariño para todos mis amigos de Teleamiga. La bendición, que el Señor Jesús, que es la paz, que es el amor, que es el perdón, que es la interés, la fortaleza, nos acompaña. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Buenas noches para todos. Amén, Monseñor. Muchas gracias. Buenas noches.